Hola, mi nombre es Carmen Jiménez, tengo 68 años y vivo en Tijuana. Por 40 años, lloré la muerte de mi hija mayor, perdida en las aguas del Río Grande cuando intentaba cruzar a Estados Unidos. Cada noche encendía una vela por su alma, convencida de que había fallado como madre. Pero hace 3 meses, limpiando el ático de mi suegra, encontré una carta amarillenta que cambió todo. Mi hija está viva, tiene una familia y vive a solo unas horas de aquí en San Diego. Hoy abro mi corazón para contarte cómo una mentira que yo misma creé para proteger a mi familia me robó 40 años con mi hija. Si mi historia te conmueve, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. Necesito saber que no estoy sola en esto. Me llamo Esperanza Morales. Tengo 68 años y vivo en Tijuana, México, en una casita de muros color rosa que mi difunto esposo pintó con sus propias manos hace 30 años. ¿Por qué les cuento mi historia ahora? Porque después de 4 décadas cargando un secreto que me ha carcomido el alma como la sal carcome el metal, finalmente he encontrado el valor para decir la verdad. Durante 40 años, ustedes, mi familia, mis vecinos, mis compadres, han creído que yo perdí a mi hija mayor, Esperanza como yo, durante una travesía desesperada hacia los Estados Unidos. Han visto mis lágrimas cada día de los muertos cuando pongo su fotografía en el altar familiar junto a las flores de cempasúchil. Han escuchado mis sollozos en la madrugada cuando creo que todos duermen. Me han consolado con sus abrazos y sus oraciones, diciéndome que no fue mi culpa, que hice lo que cualquier madre habría hecho. Pero la verdad es más compleja y más dolorosa de lo que jamás imaginaron. ¿Saben lo que es vivir con la certeza de que tu decisión más desesperada destruyó a la persona que más amas? ¿Conocen el peso de despertarse cada mañana sabiendo que tal vez, solo tal vez, podrías haber hecho algo diferente aquella noche terrible junto al río? Yo sí lo conozco. He cargado esa piedra en el pecho durante tantos años que ya se había vuelto parte de mí, como una costilla extra que duele con cada respiración. Mi casa huele siempre a canela y café de olla. En las mañanas, cuando muelo el maíz para las tortillas, el sonido rítmico del metate me transporta a los días cuando Esperancita tenía 7 años y me ayudaba a estirar la masa con sus manitas pequeñas. Ella siempre hacía tortugas en lugar de círculos perfectos, y yo las cocinaba igual porque para mí eran las más hermosas del mundo. ¿Cómo puede una madre explicar el vacío que deja un hijo desaparecido? Es como si te arrancaran una parte del corazón y tuvieras que seguir viviendo con esa herida abierta, fingiendo que puedes funcionar normalmente. Durante estos 40 años, he criado a mis otros 3 hijos, Roberto, Carmen y Javier, con todo el amor que tengo, pero siempre con la sombra de su hermana mayor flotando sobre nosotros como un fantasma dulce y triste. Roberto, mi hijo menor, es quien más se parece a su papá. Tiene las mismas manos fuertes y el mismo corazón noble. Él nunca conoció realmente a su hermana Esperanza, pero creció escuchando nuestras historias sobre ella. A veces lo sorprendo mirando su fotografía con una expresión que no logro descifrar. ¿Es curiosidad? ¿Es dolor por una hermana que nunca pudo abrazar? Carmen se casó y se fue a vivir a Guadalajara con sus 3 hijos. Cuando viene de visita, siempre trae flores frescas para el altar de Esperancita. Sus propios hijos han crecido preguntando por esa tía misteriosa de la fotografía en blanco y negro, esa muchacha de sonrisa tímida que parece observarlos desde otro mundo. Y Javier, ay, mi Javier. Él se fue al norte hace 15 años y ahora vive en Los Ángeles con su esposa americana. Tiene 2 hijas preciosas que hablan más inglés que español, y cuando me llama por teléfono, a veces tengo que pedirle que me repita las cosas porque sus palabras suenan tan diferentes, tan lejanas. ¿Es así como sonaría la voz de mi Esperancita si hubiera llegado al otro lado? ¿Habría olvidado ella también las canciones de cuna que le cantaba en español? Pero hay alguien más en esta historia, alguien que ha sido mi luz en estos últimos meses oscuros. Mi nieta Sofía, la hija mayor de Carmen, tiene 25 años y un corazón tan grande como el cielo de Tijuana. Ella estudió en la universidad y habla inglés perfectamente, pero nunca ha perdido el amor por sus raíces. Cuando viene a visitarme, siempre me pide que le enseñe las recetas de la bisabuela, que le cuente las historias familiares, que le explique por qué pongo sal en las esquinas de la casa para protegernos del mal de ojo. Sofía es diferente de los otros jóvenes. Ella hace preguntas que los demás no se atreven a hacer. Abuela, me dice con esa voz suave que heredó de su madre, ¿qué pasó realmente aquella noche en el río? ¿Por qué nunca hemos buscado más allá? Al principio, sus preguntas me molestaban porque removían heridas que prefería mantener cerradas. Pero ahora entiendo que su curiosidad viene del amor, no del morbo.
La verdad que estoy por contarles cambió mi vida para siempre hace 18 meses, un día de octubre cuando el viento del norte traía el olor del mar y las hojas secas bailaban en mi patio como mariposas doradas. Ese día, mientras limpiaba la casa que había heredado de mi suegra recién fallecida, encontré algo que me hizo tambalear como si el suelo mismo se moviera bajo mis pies. ¿Están preparados para escuchar una historia que desafía todo lo que creían saber sobre el amor maternal, la esperanza y el poder del destino? ¿Pueden manejar la verdad sobre una mujer que construyó su vida sobre una mentira que ella misma creó para proteger a su familia? Porque eso es lo que soy, una mujer que mintió durante 40 años, no por maldad, sino por un amor tan grande que estaba dispuesta a cargar sola el peso de la incertidumbre. Mi historia comienza realmente aquella noche de 1983 junto al Río Grande, pero la parte que ustedes necesitan escuchar pasó hace apenas año y medio, cuando descubrí que todo lo que creía saber sobre la pérdida, la esperanza y los milagros estaba completamente equivocado. Acompáñenme en este viaje. Denme su oído y su corazón, porque lo que voy a contarles cambiará para siempre la forma en que ven a esta vieja que creían conocer. Era un martes de octubre del año pasado. ¿Saben esa sensación cuando el día comienza igual que todos los demás, pero algo en el aire te dice que nada volverá a ser lo mismo? Yo desperté esa mañana sin imaginar que antes de que se pusiera el sol, toda mi existencia se iba a voltear como un calcetín. Mi suegra, doña Remedios, había muerto el mes anterior a los 93 años. Era una mujer dura como el mezquite, pero justa. Durante toda su vida había guardado todo, cartas, fotografías, recibos de hace 50 años, hasta los frascos vacíos de mermelada porque nunca se sabe cuándo se van a necesitar. Su casa en el centro de Tijuana era como un museo del siglo pasado, lleno de recuerdos empolvados y secretos que solo ella conocía. Roberto y yo habíamos estado limpiando la casa durante semanas, decidiendo qué conservar y qué regalar. Él quería vender la propiedad rápido, pero yo le decía que no se puede botar la historia de una familia como si fuera basura. Cada objeto tenía su razón de ser, su historia que contar. Ese martes, yo estaba sola revisando el desván. Roberto había ido a trabajar y yo había insistido en que podía manejar las cajas más pequeñas sin ayuda. El olor allá arriba era intenso, madera vieja, polvo de décadas, y ese aroma dulzón que tienen las cosas guardadas por mucho tiempo. La luz entraba en rayitos dorados por una ventanita pequeña, creando columnas de luz donde bailaban millones de motas de polvo como hadas diminutas. ¿Han sentido ustedes esa extraña sensación de estar tocando el pasado con las manos? Cada caja que abría era como un portal a otra época. Encontré cartas de amor que mi suegro le escribió a doña Remedios cuando eran novios, fotografías de bautizos de primos que ya ni recuerdo, recetas escritas a mano con la letra temblorosa de mi bisabuela. Pero entonces, escondida detrás de una caja de trastes despostillados, vi una maleta pequeña de cuero café que no recordaba haber visto nunca. Estaba amarrada con un cordón rojo y tenía iniciales grabadas que no reconocí, EMR. No eran las iniciales de doña Remedios, ni de mi suegro. Mi corazón empezó a latir más rápido, como cuando uno sabe que está por descubrir algo importante pero no sabe qué. Desaté el cordón con dedos temblorosos. ¿Por qué temblaban? No lo sabía entonces, pero ahora entiendo que el alma a veces sabe las cosas antes que la mente. Adentro había documentos viejos, fotografías amarillentas, y hasta el fondo, un sobre grueso que parecía haber sido abierto y cerrado muchas veces. El sobre tenía mi nombre escrito con la letra de doña Remedios, para Esperanza Morales, solo abrir en caso de necesidad extrema o después de mi muerte. ¿Pueden imaginar lo que se siente leer esas palabras? Mis manos empezaron a temblar como hojas en tormenta. Durante 40 años, había vivido en la casa de al lado de esta mujer. Habíamos compartido miles de comidas, de conversaciones, de momentos familiares. ¿Qué secreto tan grande había guardado que solo podía revelarse después de su muerte? Abrí el sobre despacio, como quien destapa una herida vieja. Adentro había una carta escrita en el papel membretado de la Cruz Roja Internacional, fechada en 1985, 2 años después de la desaparición de mi Esperancita. La carta estaba en inglés y español, y las primeras líneas me cortaron la respiración como un puño en el estómago. Estimada señora Morales, nos complace informarle que hemos localizado a su hija Esperanza María Morales Herrera, de 18 años, quien fue reportada como desaparecida durante el cruce fronterizo en marzo de 1983. El mundo se detuvo. ¿Ustedes han sentido eso? Cuando el tiempo se congela y todo lo que creían real se desarma como un castillo de arena.
Tuve que sentarme en el suelo polvoriento porque las piernas no me sostenían. La carta siguió cayendo de mis manos como pluma pesada, pero mis ojos seguían leyendo esas palabras imposibles. Su hija fue rescatada por autoridades estadounidenses y actualmente se encuentra bajo la custodia temporal de una familia de acogida en San Diego, California. Debido a la naturaleza sensible del caso y las circunstancias de su rescate, se requiere verificación de identidad antes de proceder con el contacto familiar. ¿Mi hija estaba viva? Durante todos estos años, mientras yo lloraba sobre su tumba vacía, ¿ella estaba viviendo a apenas 3 horas de distancia? La habitación empezó a dar vueltas como trompo descontrolado. El pecho se me cerró, el aire se me escapó, y por un momento pensé que me iba a desmayar allí mismo, rodeada de polvo y fantasmas del pasado. Pero había más. Debajo de la carta oficial, encontré una nota manuscrita de Doña Remedios, escrita con su letra cuidadosa pero temblorosa: Mija Esperanza, esta carta llegó a mi casa por error hace tantos años. El cartero se confundió porque las dos casas tienen el mismo número en calles diferentes. Cuando me di cuenta del error, ya habían pasado meses. Pensé en dártela inmediatamente, pero te vi tan hundida en tu dolor, tan quebrada por la pérdida, que temí que la esperanza fuera peor que la pena. Vi cómo poco a poco empezaste a sanar, cómo volviste a sonreír con Roberto, cómo encontraste paz en cuidar a tus otros hijos. ¿Tenía yo derecho a destrozar esa paz con una posibilidad que tal vez ya era demasiado tarde para perseguir? Perdóname, mi hija. Cargué este secreto todos estos años porque quería protegerte del dolor, pero ahora entiendo que te robé años de esperanza. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para pedirte perdón en persona. Solo te pido que hagas con esta información lo que tu corazón te dicte. Tu suegra, que te amó como a una hija, Remedios, ¿pueden entender la mezcla de emociones que me atravesó como rayo? Alegría, dolor, rabia, esperanza, confusión, gratitud, resentimiento. Todo mezclado como agua de colores que se vuelve café cuando se junta. Lloré allí en el desván durante no sé cuánto tiempo, abrazando esa carta contra mi pecho como si fuera mi propia hija. Mi Esperancita había estado viva todos estos años. Mientras yo encendía velas por su alma, ella estaba creciendo, aprendiendo inglés, tal vez estudiando, tal vez casándose, tal vez teniendo hijos que yo nunca había conocido. ¿Cómo era posible que el destino jugara así con una madre? ¿Cómo era posible que la respuesta a mis oraciones más desesperadas hubiera estado durmiendo en un desván a unos metros de mi casa? Cuando Roberto llegó esa noche del trabajo, me encontró sentada en la mesa de la cocina, todavía con la carta en las manos, los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Qué pasó, mamá?, me preguntó con esa voz preocupada que usan los hijos cuando ven a sus madres rotas. Le enseñé la carta. Vi cómo su cara cambiaba de confusión a shock, de shock a alegría, de alegría a una tristeza profunda cuando entendió lo que esto significaba. Mamá, me dijo después de un largo silencio, ¿qué vamos a hacer ahora? Esa pregunta me ha perseguido desde entonces. ¿Qué hace una madre que descubre que su hija muerta está viva? ¿Por dónde empieza una búsqueda que debió haber comenzado hace 40 años? Los días que siguieron al descubrimiento de la carta fueron los más extraños de mi vida. ¿Cómo se supone que una debe comportarse cuando descubre que su mundo entero ha estado construido sobre una mentira, aunque fuera una mentira bien intencionada? No podía comer. Las tortillas que siempre me habían consolado ahora sabían a cartón. El café de olla que preparaba cada mañana se volvió amargo como la medicina. Por las noches, me quedaba despierta mirando al techo, escuchando los grillos en el patio y preguntándome si en alguna parte de San Diego, mi hija también estaría despierta, tal vez pensando en la familia que había perdido. Roberto trató de ayudar a su manera. Me llevó con el padre Miguel para que habláramos sobre el perdón y la fe. El padre Miguel es un hombre bueno, pero cuando le conté mi historia, vi en sus ojos esa misma confusión que yo sentía. Dios trabaja de maneras misteriosas, hija, me dijo, pero hasta él parecía estar buscando las palabras correctas. Fue mi nieta Sofía quien realmente me sacó de ese estado de shock. Llegó a visitarme una semana después del descubrimiento, y en el momento que me vio, supo que algo había cambiado radicalmente. Sofía tiene esa habilidad que tienen algunas personas jóvenes para ver directo al corazón de las cosas. Abuela, me dijo mientras preparábamos mole en la cocina, pareces diferente. Como si hubieras visto un fantasma, pero uno bueno. Le enseñé la carta. Vi cómo sus ojos se agrandaron como platos, cómo sus manos temblaron al sostener el papel amarillento.
¿Esto es real, abuela?, me preguntó con voz temblorosa. ¿La tía Esperanza está realmente viva? Asentí con la cabeza porque no confiaba en mi voz. Sofía me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas, pero era exactamente el abrazo que necesitaba. Entonces tenemos que encontrarla, me dijo con esa determinación feroz que heredó de su madre. Tenemos que traerla de vuelta a casa. Pero yo sabía que no sería tan simple. La carta tenía 38 años de antigüedad. La información que contenía era de 1985. ¿Qué posibilidades había de que mi hija siguiera en el mismo lugar? ¿Qué posibilidades había de que aún quisiera ser encontrada? Además, había otro problema que me carcomía por dentro. Yo no tenía documentos para cruzar la frontera legalmente. Había vivido toda mi vida en Tijuana, del lado mexicano. Cuando era más joven y necesitábamos dinero, a veces cruzaba sin papeles para limpiar casas en San Diego, pero esos días habían quedado muy atrás. Ahora, a los 68 años, sin pasaporte ni visa, ¿cómo podría yo ir a buscar a mi hija? Sofía, con su educación universitaria y su manera práctica de ver las cosas, me ayudó a hacer una lista de lo que necesitábamos. Primero, teníamos que averiguar si la información de la carta todavía era válida. Segundo, yo necesitaba conseguir documentación legal. Tercero, teníamos que prepararnos emocionalmente para cualquier cosa que pudiéramos encontrar. ¿Y si ella ya no quiere saber nada de nosotros?, le pregunté una tarde mientras bordábamos juntas en el patio. ¿Y si se enoja porque no la buscamos antes? ¿Y si tiene su propia familia ahora y nosotros somos solo un recuerdo doloroso que prefiere olvidar? Sofía dejó de bordar y me miró con esos ojos sabios que a veces me sorprenden en una cara tan joven. Abuela, me dijo, ¿tú dejarías de amar a un hijo porque pasará tiempo sin verte? ¿Dejarías de esperar que regresara a casa? Tenía razón, por supuesto. Una madre no deja de ser madre nunca, sin importar cuántos años pasen, cuántas fronteras se crucen, cuántos malentendidos se acumulen. Pero el miedo seguía allí, como una piedrita en el zapato que te molesta con cada paso. Decidimos empezar con lo más práctico. Sofía me acompañó a las oficinas del gobierno para comenzar el papeleo de mi pasaporte. ¿Han estado ustedes en esas oficinas? Son lugares fríos y grises donde los empleados parecen haber olvidado que están tratando con seres humanos con historias y sueños, no solo con números de expediente. La primera vez que fuimos, nos mandaron de vuelta porque me faltaba un documento. La segunda vez, porque el documento estaba mal firmado. La tercera vez, porque necesitaba una fotografía de un tamaño específico que nadie me había mencionado antes. Cada visita era una pequeña humillación, pero Sofía nunca perdió la paciencia conmigo. Es parte del proceso, abuela, me decía cuando yo me frustraba. Cada papel que firmamos es un paso más cerca de la tía Esperanza. Mientras esperábamos que procesaran mis documentos, Sofía usó su computadora para buscar información sobre mi hija. Al principio, no encontramos nada. El nombre, Esperanza Morales, es común, y sin más datos específicos, era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de California. Pero entonces recordé algo de la carta original. Mencionaba que mi hija había sido puesta bajo custodia de una familia de acogida. Sofía investigó sobre el sistema de familias de acogida en San Diego en los años 80, y descubrimos que había registros públicos de algunas adopciones de esa época. Fue un trabajo de detective que nos tomó meses. Sofía iba a la Biblioteca Central de Tijuana, donde tenían acceso a bases de datos internacionales, y pasaba horas buscando cualquier rastro de mi hija. Yo la acompañaba, sentándome en las sillas de plástico incómodas, viendo cómo mi nieta navegaba por esos mundos digitales que para mí eran completamente misteriosos. Durante ese tiempo, también tuve que aprender a vivir con una esperanza que había estado enterrada durante 40 años. ¿Saben lo difícil que es eso? Durante décadas, me había acostumbrado al dolor de la pérdida. Era un dolor familiar, conocido, casi cómodo en su consistencia. Pero la esperanza es como un animal salvaje que no sabe si te va a alimentar el alma o te va a destrozar el corazón. Cada noche, antes de dormir, miraba la fotografía de mi Esperancita que tenía en mi mesa de noche. Era una foto de cuando tenía 16 años, sonriendo tímidamente a la cámara con esos ojos grandes que heredó de su papá. Ahora ella tendría 58 años. ¿Seguiría teniendo esa sonrisa? ¿Sus ojos seguirían siendo bondadosos? ¿Habría heredado mis arrugas o las de su papá?
Una tarde de diciembre, mientras Sofía y yo tomábamos chocolate caliente en mi cocina, ella levantó la cabeza de su computadora con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de emoción y nerviosismo que me hizo dejar mi taza en la mesa. Abuela, me dijo con voz temblorosa, creo que encontré algo. ¿Sabe en ese momento cuando el corazón se te quiere salir del pecho, pero al mismo tiempo se te olvida cómo respirar? Así me sentí cuando Sofía me dijo que había encontrado algo. Me levanté tan rápido de la silla que se me derramó el chocolate caliente en el delantal, pero no me importó. Nada importaba excepto lo que mi nieta había descubierto en esa pantalla brillante. ¿Qué encontraste, mija?, le pregunté, acercándome tanto a la computadora que casi tocaba la pantalla con la nariz. Sofía me explicó que había estado buscando en los archivos de un periódico de San Diego, específicamente en una sección que publicaba historias de reuniones familiares exitosas. Mira, abuela, me dijo, señalando un artículo pequeño fechado en 1987. Aquí dice, familia de acogida adopta oficialmente a refugiada mexicana. ¿Y el nombre? Se detuvo, como si no se atreviera a decirlo en voz alta. Dímelo, le grité, sin poder controlar la desesperación en mi voz. El nombre es Ope Morales Richardson. Esperanza en inglés es Ope, abuela. Y Morales, ese es nuestro apellido. Ope. Mi Esperancita se había vuelto Ope. Era como si hubiera tenido que cambiar hasta su nombre para sobrevivir en ese mundo nuevo. El corazón se me partió un poquito, pero también se llenó de orgullo. Mi hija había sobrevivido. Había encontrado una manera de seguir adelante. El artículo era corto, pero cada palabra era como oro para nosotras. Mencionaba que Ope tenía 21 años cuando fue adoptada oficialmente por la familia Richardson de Chula Vista, un suburbio de San Diego. Había estudiado enfermería y trabajaba en un hospital local. La fotografía era pequeña y borrosa, pero yo habría reconocido esos ojos en cualquier parte del mundo. Eran los mismos ojos que me habían mirado con tanta confianza aquella noche terrible junto al río, cuando le prometí que todo iba a estar bien. Enfermera, susurré, tocando la pantalla como si pudiera tocar a mi hija a través del cristal. Se volvió enfermera. El orgullo que sentí en ese momento era tan intenso que pensé que me iba a explotar el pecho. Mi hija había dedicado su vida a cuidar a otros, tal como yo la había criado para que fuera bondadosa y servicial. Pero el artículo era de 1987, hace 37 años. ¿Dónde estaría Ope Richardson ahora? ¿Seguiría trabajando como enfermera? ¿Se habría casado? ¿Tendría hijos? Sofía siguió buscando con la paciencia de una detective. Encontramos que Chula Vista tenía varios hospitales, y empezamos a llamar uno por uno. Yo no hablo inglés muy bien, así que Sofía hacía las llamadas mientras yo escuchaba cada palabra, tratando de entender aunque fuera un pedacito de lo que decían. Hi, I'm looking for a nurse named Ope Richardson who might have worked there in the late 1980s or 1990s. Sofía repetía la misma frase hospital tras hospital. Algunas veces la colgaban inmediatamente. Otras veces la transferían de departamento en departamento hasta que se perdía la conexión. Pero entonces, en el quinto hospital que llamamos, algo cambió en la voz de Sofía. Se puso rígida, sus ojos se agrandaron, y empezó a escribir furiosamente en un papel. Yes, y understand? No, we're family members trying to reconnect. Yes, y can provide more information? Cuando colgó el teléfono, las dos nos quedamos mirándonos en silencio. El aire en mi pequeña cocina se sentía espeso como miel. Abuela, me dijo Sofía con voz temblorosa, Ope Richardson trabajó en el Hospital Sarp Chula Vista desde 1990 hasta 2015. Se retiró hace 8 años. Se detuvo para tomar aliento. Y abuela, la secretaria me dio una dirección. El mundo se detuvo otra vez. Tenía la dirección de mi hija. Después de 40 años, sabía exactamente dónde vivía. Era como tener un mapa del tesoro en las manos, pero un tesoro que podía romperme el corazón si no sabía cómo manejarlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el pedacito de papel donde Sofía había escrito la dirección, 1247 Eucalyptus Street, Chula Vista, California 91-1911. Repetí esa dirección tantas veces que se me grabó en el alma como un rezo. Me levanté varias veces para ir al altar familiar en la sala. Allí estaba la fotografía de mi Esperancita,
rodeada de las velas que encendía todos los domingos. Pero ahora todo se veía diferente. Ya no estaba venerando la memoria de una hija muerta, estaba mirando la imagen de una mujer que vivía a 3 horas de distancia y que tal vez, en ese mismo momento, también estaba despierta pensando en la familia que había perdido. Virgencita de Guadalupe, le recé, durante 40 años te he pedido que cuides a mi hija en el más allá. Ahora te pido que me des fuerzas para encontrarla en este mundo. Guía mis pasos y ablanda su corazón para que me reciba. Al día siguiente, Sofía vino temprano con una propuesta que me dejó sin palabras. Abuela, me dijo mientras desayunábamos pan dulce y café, ya tenemos la dirección. Ya sabes que está viva. Pero necesitamos saber más antes de aparecer en su puerta como fantasmas del pasado. Tenía razón. No podíamos simplemente tocar su puerta después de 40 años. ¿Y si nos daba portazo en la cara? ¿Y si llamaba a la policía? ¿Y si el shock de vernos le hacía daño? ¿Qué propones, mija? Que vayamos despacio. Que investiguemos un poco más sobre su vida actual. Que encontremos la manera correcta de acercarnos. Sofía me miró con esos ojos determinados que me recordaban tanto a su madre cuando era pequeña. Y abuela, creo que necesitamos ayuda profesional. ¿Ayuda profesional? No entendía qué quería decir. Sofía me explicó que existían personas especializadas en reunir familias separadas, especialmente en casos de inmigración y adopciones complicadas. Eran como mediadores que sabían cómo manejar estos encuentros delicados. La idea me daba miedo y esperanza al mismo tiempo. Por un lado, significaba que había personas que entendían situaciones como la mía, que no era la única madre que había perdido y encontrado a un hijo de manera tan dramática. Por otro lado, significaba admitir que esto era más complicado de lo que había imaginado, que no bastaba con el amor y la buena voluntad. ¿Costó dinero?, le pregunté. Mi pensión era modesta, y los gastos de los documentos del pasaporte ya habían reducido mis ahorros considerablemente. Sí, abuela, pero yo te ayudo. Entre todos los primos podemos juntar el dinero. Sofía me tomó las manos con esa suavidad que tienen las manos jóvenes. Esto vale más que el dinero. Esto vale toda una vida de arrepentimientos que podemos evitar. Ese día tomamos una decisión que cambiaría todo. Íbamos a contratar a una especialista en reunificación familiar. Íbamos a hacer las cosas bien, aunque tomara más tiempo y más dinero. Mi hija merecía un reencuentro lleno de amor y respeto, no un shock traumático en la puerta de su casa. Pero antes de contratar a nadie, yo tenía que hacer algo que había estado posponiendo. Tenía que contarles a Roberto, Carmen y Javier lo que había descubierto. Mis otros hijos tenían derecho a saber que su hermana estaba viva, aunque eso significara admitir que había guardado secretos y tomado decisiones importantes sin consultarlos. La pregunta que me quitaba el sueño era, ¿me entenderían? ¿Me perdonarían por haber esperado tanto tiempo antes de contarles? Y más importante aún, ¿estarían dispuestos a embarcar conmigo en esta búsqueda que podía cambiar para siempre la dinámica de nuestra familia? Llamar a mis hijos para contarles sobre Esperanza fue lo más difícil que he hecho en mi vida. ¿Cómo le dices a tus hijos que su hermana mayor, la que habían llorado durante 40 años, estaba viva y viviendo a unas horas de distancia? ¿Cómo les explicas que su madre había guardado este secreto durante semanas antes de decidirse a compartirlo? Decidí llamar primero a Roberto porque él había estado conmigo cuando encontré la carta. Él era el único que sabía lo que estaba viviendo, y pensé que podría ayudarme a encontrar las palabras correctas para Carmen y Javier. Hijo, le dije cuando llegó del trabajo esa noche, necesito que me ayudes con algo muy importante. Tengo que llamar a tu hermana y tu hermano para contarles sobre Esperanza. Vi cómo la cara de Roberto cambió de cansancio a preocupación. Durante estas semanas, él había sido mi apoyo silencioso, pero también había visto cómo esta situación me estaba consumiendo por dentro. ¿Estás segura, mamá? Una vez que se lo digas, no hay vuelta atrás. Tenía razón. Una vez que les dijera, toda la familia estaría involucrada en esta búsqueda. Ya no sería solo mi secreto, mi esperanza, mi posible desilusión. Sería de todos nosotros. Sí, hijo. Es tiempo. Ellos tienen derecho a saber. Llamamos a Carmen primero. Cuando contestó el teléfono, escuché voces de niños de fondo y el sonido de platos en la cocina. Era la hora de la cena en Guadalajara,
Y por un momento dudé si era correcto interrumpir su rutina familiar con una noticia que iba a voltear su mundo. Mija, le dije, necesito decirte algo muy importante. ¿Puedes sentarte? Mamá, me estás asustando. ¿Estás bien? ¿Es tu salud? No, mi amor. Estoy bien. Pero tengo que contarte algo sobre tu hermana Esperanza. Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. Escuché cómo Carmen le decía a alguien, probablemente a su esposo, cuida a los niños un momento. Luego se escuchó una puerta cerrándose. ¿Qué pasó, mamá? ¿Encontraste algo de ella? Le conté todo. La carta, el artículo del periódico, la dirección, nuestros planes de contactar a una especialista. Con cada detalle que compartía, escuchaba pequeños sonidos del otro lado, suspiros, exclamaciones ahogadas, lo que sonaba como llanto contenido. Cuando terminé, Carmen se quedó callada por tanto tiempo que pensé que se había cortado la conexión. ¿Carmen? ¿Estás ahí, mija? Estoy aquí, mamá, me dijo con voz ronca. Es que, no puedo creer lo que me estás diciendo. ¿Esperanza está viva? ¿Realmente está viva? Sí, mi amor. Tu hermana mayor está viva. Carmen lloró entonces, lloró como no la había escuchado llorar desde que era una niña pequeña. Pero entre los sollozos, escuché algo más, alivio. Mamá, me dijo cuando pudo hablar, siempre sentí que ella estaba ahí. Nunca pude explicarlo, pero siempre sentí que no se había ido realmente. Me contó que durante todos estos años, especialmente cuando nacieron sus propios hijos, había soñado con Esperanza. En sus sueños, su hermana mayor no estaba muerta, sino viviendo en algún lugar lejano, también cuidando a sus propios hijos. ¿Qué necesitas de mí, mamá?, me preguntó. ¿Cómo puedo ayudar? Esa pregunta me llenó el corazón de gratitud. Carmen no me había juzgado por guardar el secreto. No me había preguntado por qué había esperado tanto tiempo. Solo quería saber cómo podía ayudar a traer a su hermana de vuelta a casa. Llamar a Javier fue más complicado. Él vivía en Los Ángeles con su esposa americana, y hablar por teléfono internacional era caro. Además, con la diferencia de horarios, era difícil encontrar un momento cuando ambos estuviéramos libres. Finalmente logré contactarlo un domingo por la mañana, hora de California. Su esposa Jennifer contestó el teléfono primero, y en su inglés limitado le expliqué que necesitaba hablar con Javier sobre algo urgente familiar. Cuando Javier se puso al teléfono, su voz sonaba preocupada. ¿Qué pasa, mamá? Jennifer dice que suenas muy nerviosa. Hijo, siéntate. Tengo que contarte algo sobre tu hermana Esperanza. ¿Esperanza? Mamá, ¿encontraste algo de ella? Le conté la misma historia que le había contado a Carmen, pero con Javier fue diferente. Él me interrumpía constantemente con preguntas. Quería ver la carta original, quería conocer todos los detalles de nuestra investigación, quería saber exactamente qué planes teníamos. Mamá, me dijo cuando terminé mi relato, esto es increíble. Pero también es muy complicado. Esperanza ha estado viviendo como americana durante 40 años. Tiene una familia, una vida establecida. ¿Estás preparada para la posibilidad de que no quiera reconectarse con nosotros? La pregunta de Javier me golpeó como agua fría. Durante todas estas semanas de esperanza y planificación, había estado tan enfocada en encontrar a mi hija que no había considerado realmente la posibilidad de que ella me rechazara. No lo sé, hijo, le admití. Pero tengo que intentarlo. Tengo que saber si ella está bien, si es feliz, si me perdona por no haberla buscado antes. Mamá, me dijo Javier con esa voz suave que había desarrollado desde que se casó con Jennifer, no fue tu culpa. Tú creías que había muerto. Hiciste lo que cualquier madre habría hecho. Pero yo sabía que no era tan simple. Parte de mí siempre había tenido dudas. Parte de mí había querido seguir buscando, pero había elegido aceptar la pérdida porque era más fácil que vivir en la incertidumbre constante. ¿Qué dice Jennifer?, le pregunté, porque sabía que las decisiones importantes en su casa se tomaban en conjunto. Jennifer dice que entiende perfectamente. Su propia madre fue adoptada cuando era bebé, y se reencontró con su familia biológica cuando tenía 40 años. Dice que estos reencuentros pueden ser hermosos, pero también muy complicados emocionalmente. Jennifer tenía experiencia en estos temas.
Eso me dio más confianza en mis planes. Javier, le dije, ¿vendrías conmigo cuando la encontremos? ¿Me acompañarías a conocer a tu hermana? Se quedó callado por un momento. Escuché voces en inglés de fondo, probablemente él consultando con Jennifer. Sí, mamá. Por supuesto que te acompaño. Esperanza es mi hermana también, aunque no la recuerde. Quiero conocerla. Esa noche, después de hablar con mis dos hijos, me senté en mi cocina con una taza de té de manzanilla y tomé la decisión más importante de mi vida desde aquella noche terrible junto al río 40 años atrás. Iba a buscar a mi hija activamente. Iba a gastar mis ahorros, iba a aprender inglés, iba a cruzar fronteras, iba a enfrentar todos mis miedos. Pero esta vez no iba sola. Esta vez tenía a toda mi familia respaldándome. Roberto había prometido ayudarme con todos los trámites legales. Carmen había insistido en que ella y sus hijos vendrían a Tijuana para apoyarme emocionalmente durante el proceso. Javier había prometido usar sus contactos en Los Ángeles para ayudar con la parte americana de la búsqueda. ¿Y Sofía? Mi nieta preciosa había prometido ser mi intérprete, mi guía tecnológica, mi mano derecha en esta aventura que nos iba a cambiar la vida a todos. Por primera vez en 40 años, sentí que tenía un propósito claro. Ya no era solo Esperanza Morales, la mujer que había perdido a su hija. Ahora era Esperanza Morales, la madre que iba a recuperar a su familia completa, sin importar cuánto tiempo tomara o cuántos obstáculos tuviera que enfrentar. La búsqueda real estaba a punto de comenzar. La especialista en reunificación familiar se llamaba doctora Patricia Sánchez, y su oficina estaba en el centro de San Diego, del otro lado de la frontera. Era una mujer de unos 50 años, con ojos bondadosos y una manera de hablar que me hacía sentir que realmente entendía por lo que estaba pasando. Conseguir mi pasaporte había tomado 3 meses. 3 meses de ir y venir a las oficinas del gobierno, de llenar formularios que parecían estar escritos en otro idioma, de esperar en filas que no se movían nunca. Pero finalmente, un día de marzo, tuve en mis manos ese librito azul que era mi boleto para cruzar legalmente a los Estados Unidos. Roberto me acompañó el día que fuimos a conocer a la doctora Sánchez. Él había pedido permiso en su trabajo porque sabía que yo estaba demasiado nerviosa para manejar sola una conversación tan importante, especialmente en inglés. La oficina de la doctora estaba en un edificio moderno con mucho vidrio y metal. Tan diferente de mi casita de muros rosados en Tijuana. Mientras esperábamos en la recepción, miraba a mi alrededor y me preguntaba si mi hija trabajaba en lugares así. ¿Se habría acostumbrado a estos ambientes fríos y profesionales? ¿Extrañaría el caos colorido de México? Señora Morales, me dijo la doctora Sánchez cuando finalmente nos recibió, he revisado la información que me envió su nieta por correo electrónico. Su caso es muy particular, pero no imposible. Me explicó que situaciones como la mía, aunque raras, no eran únicas. Durante los años 80 y 90, muchas familias habían sido separadas durante cruces fronterizos, y la falta de comunicación entre las autoridades de ambos países había resultado en separaciones que duraron décadas. Lo primero que necesito que entienda, me dijo la doctora, es que su hija ha construido una vida completa durante estos 40 años. Tiene una identidad, una carrera, probablemente una familia. Nuestro trabajo no es interrumpir esa vida, sino encontrar una manera de conectarla con su historia original si ella así lo desea. Sus palabras me tranquilizaron y me asustaron al mismo tiempo. Tenía razón, yo no tenía derecho a aparecer de repente y esperar que mi hija abandonara todo para regresar conmigo a Tijuana. Pero al mismo tiempo, ¿no tenía ella derecho a saber que su familia original la había estado buscando y amando todos estos años? La doctora Sánchez nos contó sobre otros casos que había manejado. Algunos tenían finales felices, con familias que se reunían y formaban nuevos vínculos hermosos. Otros eran más complicados, con personas que preferían mantener su vida actual separada de su pasado. Algunos incluso terminaban con rechazo total. ¿Qué porcentaje de estos casos terminan bien?, le pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Depende de cómo defina, terminar bien, me respondió. Si espera que su hija regrese a México y viva como si estos 40 años no hubieran pasado, las posibilidades son muy bajas. Pero si está abierta a conocer a la persona en que se ha convertido, a respetar su vida actual y a construir una nueva relación basada en el presente, no en el pasado, entonces las posibilidades son muy buenas. Durante las siguientes semanas, la doctora Sánchez hizo lo que ella llamaba investigación preliminar.
Verificó que la Ope Richardson que habíamos encontrado era realmente mi hija, usando documentos oficiales y comparando información. También investigó discretamente su situación actual. Las noticias que nos trajo fueron sorprendentes. Mi hija no solo estaba viva y bien, sino que había construido una vida impresionante. Había trabajado como enfermera durante 25 años, especializándose en cuidados intensivos pediátricos. Se había casado con un hombre llamado David Richardson, también enfermero, y habían adoptado 2 hijos, un niño que ahora tenía 25 años y una niña que tenía 22. Su hija es muy respetada en su comunidad, nos contó la doctora. Sus colegas hablan de ella como una persona compasiva y trabajadora. Sus hijos adoptivos la adoran. Parece que tomó las lecciones de amor y cuidado que usted le enseñó de pequeña y las aplicó en su vida profesional y personal. Escuchar eso me llenó de un orgullo tan intenso que me quedé sin palabras. Mi hija había usado el amor que yo le había dado para amar a otros. Había convertido su propio dolor de ser separada de su familia en compasión para cuidar niños enfermos. Era más de lo que había esperado, más de lo que había soñado. Pero había más información, y no toda era fácil de escuchar. Según mis fuentes, continuó la doctora, Ope ha mencionado en el pasado que fue separada de su familia durante un cruce fronterizo. Aparentemente, ella también ha llevado el dolor de esa separación durante todos estos años. Ha intentado buscar información sobre su familia original varias veces, pero sin éxito. ¿Mi hija también me había estado buscando? El corazón se me quería salir del pecho. Durante 40 años, las dos habíamos estado buscándonos, separadas no solo por la distancia sino por sistemas burocráticos que no hablaban entre sí. ¿Eso significa que va a querer conocerme?, le pregunté, sin poder ocultar la esperanza en mi voz. No puedo garantizar nada, me respondió la doctora honestamente. Pero sí puedo decir que las posibilidades de una reunión positiva son mucho más altas cuando ambas partes han estado deseando el reencuentro. El siguiente paso era el más delicado, hacer el primer contacto. La doctora Sánchez me explicó que ella serviría como intermediaria, contactando primero a mi hija para explicarle la situación y preguntarle si estaba interesada en conocer más. ¿Y si dice que no?, pregunté, voceando el miedo que me había estado carcomiendo durante meses. Entonces respetamos su decisión, me dijo gentilmente. Pero señora Morales, en mi experiencia, una hija que ha estado buscando a su familia original raramente dice que no cuando finalmente la encuentra. Decidimos que la doctora haría el contacto inicial la siguiente semana. Me pidió que escribiera una carta corta para mi hija, nada muy emocional o dramático, solo una presentación simple explicando quién era y expresando mi deseo de conocerla si ella estaba dispuesta. Esa noche, en mi casa, me senté con un papel en blanco durante horas. ¿Cómo resumir 40 años de amor, dolor, esperanza y arrepentimiento en unas pocas líneas? ¿Cómo decirle a mi hija que nunca dejé de amarla sin sonar desesperada? ¿Cómo explicarle por qué no la busqué antes sin poner excusas que sonaran patéticas? Finalmente escribí esto: mi querida Esperanza, Ope, mi nombre es Esperanza Morales, y creo que soy tu madre. Te perdí cuando tenías 17 años durante un cruce fronterizo en 1983. Durante todos estos años, creí que habías muerto, pero recientemente descubrí que sobreviviste y has construido una vida hermosa en San Diego. No busco interrumpir tu vida ni pedirte que cambies nada. Solo quiero que sepas que nunca dejé de amarte, nunca dejé de pensar en ti, y estaría honrada de conocer a la mujer extraordinaria en que te convertiste. Si estás dispuesta, me gustaría mucho conocerte. Con todo mi amor, tu madre Esperanza. La carta era simple, pero cada palabra había sido elegida cuidadosamente. Roberto y Sofía la revisaron y la encontraron perfecta. Ahora solo quedaba esperar la respuesta más importante de mi vida. Los 5 días que pasaron entre que la doctora Sánchez envió mi carta y que recibimos una respuesta fueron los más largos de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un salto. Cada vez que veía a Sofía revisando su correo electrónico, me acercaba con la esperanza de que hubiera noticias. Roberto trató de distraerme llevándome al mercado de Tijuana para comprar ingredientes frescos, recordando que cocinar siempre había sido mi manera de calmar los nervios. Pero ni siquiera el olor familiar de los chiles y las especias podía tranquilizar mi alma inquieta. Carmen llamó desde Guadalajara todos los días. ¿Alguna noticia, mamá?, me preguntaba, y cuando yo le respondía que no, ella me decía: ten paciencia, mija. 40 años son muchos años. Unos días más no importan.
pero sí importaban. Cada hora que pasaba se sentía como una eternidad. Finalmente, un viernes por la mañana, mientras tomaba mi café de olla en el patio y escuchaba a los pájaros cantar en el naranjo, sonó mi teléfono celular. Era la doctora Sánchez. Señora Morales, me dijo, y algo en su voz me hizo saber inmediatamente que tenía buenas noticias. Ope recibió su carta. Y quiere conocerla. Me senté en el suelo del patio porque las piernas no me sostenían. El teléfono casi se me cae de las manos temblorosas. ¿En serio? Fue todo lo que pude decir. Sí, en serio. De hecho, lloró cuando leyó su carta. Me dijo que durante todos estos años había soñado con este momento, pero que nunca se había atrevido a creer que realmente podía pasar. La doctora me contó que mi hija había respondido inmediatamente a su llamada. Había estado esperando junto al teléfono desde que la doctora la contactó por primera vez, temiendo y esperando al mismo tiempo. Cuando finalmente recibió mi carta, la leyó varias veces antes de llamar a su esposo David para que la leyera también. Ope quiere que sepa, continuó la doctora, que ella también la ha estado buscando. Ha contratado investigadores privados, ha buscado en Internet, ha contactado organizaciones de personas desaparecidas. Nunca perdió la esperanza de encontrar a su familia. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente salieron como cascada. Mi hija me había estado buscando. Durante todos estos años de culpa y arrepentimiento, ella también había estado sufriendo mi ausencia. ¿Cuándo podemos conocernos?, pregunté, secándome las lágrimas con el delantal. Ella sugiere que se encuentren en mi oficina la próxima semana. Lugar neutral, con apoyo profesional presente. Es la manera más segura de manejar un reencuentro tan emotivo. Acordamos que el encuentro sería el martes siguiente a las 2 de la tarde. 5 días para prepararme para el momento más importante de mi vida. 5 días para decidir qué ponerme, qué decir, cómo comportarme con una hija que era prácticamente una desconocida después de 40 años. Roberto inmediatamente pidió permiso en el trabajo para acompañarme. No va sola a esto, mamá, me dijo con esa determinación férrea que heredó de su padre. Carmen anunció que vendría desde Guadalajara con Sofía para estar presente el día del encuentro. Javier llamó desde Los Ángeles para decir que él y Jennifer estarían esperando en su casa, listos para venir a San Diego si los necesitábamos. El fin de semana que siguió fue surrealista. Mi casa se llenó de familia. Carmen llegó el sábado con sus 3 hijos, convirtiendo mi hogar silencioso en un hervidero de voces y risas. Sofía trajo su computadora y nos mostró fotos del hospital donde había trabajado mi hija, del barrio donde vivía, incluso de la escuela donde habían estudiado sus hijos adoptivos. Mira, abuela, me decía Sofía, señalando una foto en la pantalla. Esta es la casa de la tía Ope. ¿Ves qué jardín tan bonito tiene? Se nota que le gustan las flores. Era una casa pequeña pero bonita, con un jardín lleno de rosales y lo que parecían ser plantas de tomate. Me quedé mirando esa imagen durante largo rato, tratando de imaginar a mi hija regando esas plantas, podando esas rosas, creando belleza en su pequeño rincón del mundo. Carmen y yo pasamos el domingo cocinando juntas, preparando todos los platillos que recordaba que le gustaban a Esperancita cuando era niña. Mole, chiles rellenos, arroz con leche. No sabía si podría llevarle algo de comida en nuestro primer encuentro, pero quería tener todo listo por si acaso. Mamá, me dijo Carmen mientras molíamos los chiles para el mole, ¿cómo te sientes? ¿Tienes miedo? Tengo todos los miedos del mundo, le admití. Miedo de que no me reconozca. Miedo de que me culpe por no haberla buscado antes. Miedo de que seamos 2 extrañas que no tengan nada que decirse. Pero también tengo esperanza, mija. Por primera vez en 40 años, tengo esperanza real. Esa noche, mientras toda la familia dormía en mi pequeña casa, yo me quedé despierta organizando las fotografías familiares que quería llevarle a mi hija. Fotos de cuando era bebé, de sus primeros pasos, de sus cumpleaños, de cuando empezó la escuela. Pero también fotos más recientes de Roberto, Carmen y Javier, de sus nietos que nunca había conocido, de la vida familiar que habíamos construido durante su ausencia. ¿Le interesaría conocer a sus hermanos? ¿Querría saber sobre los sobrinos que tenía? ¿O preferiría mantener su vida actual separada de nosotros? El lunes por la noche, Carmen me ayudó a elegir qué ponerme para el encuentro. Decidimos por mi vestido azul marino, el que me ponía para las ocasiones especiales en la iglesia.
Era elegante pero no muy formal, conservador pero no severo. «Te ves hermosa, mamá», me dijo Carmen mientras me peinaba el cabello con cuidado. Esperanza va a estar muy orgullosa de tener una madre tan elegante. Esa noche, antes de dormir, me hinqué frente al altar familiar. Pero esta vez no puse flores para honrar a una hija muerta. Esta vez encendí una vela de gratitud por una hija que había regresado a mi vida. Le recé a la Virgen de Guadalupe, pidiéndole que me diera las palabras correctas, la actitud correcta, el corazón abierto para recibir a mi hija tal como era ahora, no como la recordaba de hace 40 años. Virgencita, le susurré, durante tanto tiempo te pedí que cuidaras a mi hija en el cielo. Ahora te pido que me ayudes a conocerla en la tierra. Dame sabiduría para ser la madre que necesita ahora, no la que perdió hace tanto tiempo. El martes amaneció claro y soleado. Mientras me arreglaba, mis manos temblaban tanto que Roberto tuvo que ayudarme a abrochar los botones del vestido. Carmen me dio un abrazo que duró una eternidad. ¿Lista, mamá?, me preguntó Sofía cuando llegó la hora de partir. No, le respondí honestamente. Pero vamos de todas formas. El momento que había esperado durante 40 años estaba a punto de llegar. El viaje en carro desde Tijuana hasta la oficina de la doctora Sánchez en San Diego me pareció eterno y cortísimo al mismo tiempo. Roberto manejaba en silencio, Ecachnelli mirándome por el espejo retrovisor con esa expresión preocupada que tenía desde que era niño cuando sabía que yo estaba nerviosa. Carmen iba en el asiento del copiloto, volteándose cada pocos minutos para tomarme la mano o darme algún consejo tranquilizador. Sofía iba a mi lado, revisando constantemente su teléfono para asegurarse de que tuviéramos la dirección correcta. Cuando finalmente llegamos al edificio, mis piernas no querían moverse. Me quedé sentada en el carro, mirando la entrada de vidrio, sabiendo que del otro lado de esa puerta estaba mi hija. ¿Y si no me reconoce?, pregunté en voz alta, vocalizando el miedo que me había estado carcomiendo durante días. Te va a reconocer, abuela, me dijo Sofía con esa confianza que tienen los jóvenes. Una hija siempre reconoce a su madre. Pero yo no estaba tan segura. 40 años cambian a una persona. Cuando Esperancita me vio por última vez, yo tenía 28 años, cabello negro largo y una cara sin arrugas. Ahora tenía 68 años, canas, líneas alrededor de los ojos que hablaban de décadas de preocupación y dolor. Subimos al elevador en silencio. Cada piso que pasaba era como un latido de corazón amplificado. Cuando llegamos al piso correcto, la doctora Sánchez nos estaba esperando en la puerta de su oficina. Señora Morales, me dijo con una sonrisa tranquilizadora, Ope llegó hace unos minutos. Está un poco nerviosa, igual que usted, pero muy emocionada. Me llevó a una sala de conferencias pequeña con una mesa redonda y sillas cómodas. Había flores frescas en el centro de la mesa y una caja de pañuelos discretamente colocada en una esquina. La doctora claramente tenía experiencia en estos encuentros emotivos. Voy a traer a Ope, me dijo. ¿Está lista? Asentí con la cabeza, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Se abrió la puerta y entró una mujer que inmediatamente reconocí como mi hija, a pesar de todos los años que habían pasado. Tenía el mismo porte erguido, los mismos ojos expresivos, aunque ahora rodeados de pequeñas arrugas que hablaban de una vida llena de sonrisas y preocupaciones. Su cabello era castaño con hebras grises, cortado en un estilo profesional. Vestía un suéter azul claro y pantalones oscuros, elegante pero casual. Nos miramos a través de la habitación por lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo segundos. En sus ojos vi la misma mezcla de emoción y nerviosismo que yo sentía. Mamá, dijo con una voz que era igual a la que recordaba, pero más madura, más suave. Esperancita, susurré, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se liberaron. Nos acercamos una a la otra lentamente, como si fuéramos dos animales asustados que no estaban seguros de si era seguro acercarse. Pero entonces, cuando estuvimos a un brazo de distancia, algo cambió. La reconocí completamente. No solo su cara o su voz, sino su esencia. Era mi hija. Mi bebé que había cargado en mi vientre, que había amamantado, que había consolado cuando tenía pesadillas. Mi niña, le dije, extendiendo mis manos hacia ella. Ella tomó mis manos en las suyas, y inmediatamente noté que tenía las mismas manos largas y elegantes de su papá, pero con callos pequeños que hablaban de años de trabajo duro como enfermera. Mamá, me dijo en español,
aunque con un ligero acento americano, pensé que habías muerto. Durante todos estos años, pensé que habías muerto tratando de salvarme. Esas palabras me partieron el corazón. Mi pobre hija había cargado la culpa de mi supuesta muerte durante 40 años, igual que yo había cargado la culpa de su supuesta muerte. No, mi amor, le dije, acariciando sus manos. Yo pensé que tú habías muerto. Durante todos estos años, lloré por ti, encendí velas por tu alma, puse tu foto en el altar familiar. Nos abrazamos entonces, un abrazo que parecía querer recuperar 40 años de abrazos perdidos. Ella olía a jabón suave y a esa crema para manos que usan las enfermeras. Yo probablemente olía a canela y café, los olores de mi cocina que siempre se me quedaban pegados en la ropa. Cuando finalmente nos separamos, ambas estábamos llorando. Pero eran lágrimas buenas, lágrimas de alivio y alegría. Cuéntame, le dije, sentándonos en las sillas que la doctora había preparado. Cuéntame qué pasó aquella noche. Cuéntame cómo sobreviviste. Ope me contó su versión de aquella noche terrible. Recordaba estar en el agua fría del río, recordaba perder el contacto conmigo en la corriente, recordaba ser arrastrada río abajo hasta que unas manos fuertes la sacaron del agua. Eran guardias fronterizos americanos que la habían visto desde la orilla. Me llevaron al hospital, me contó, pero yo no hablaba inglés muy bien, y estaba en shock. Solo podía repetir tu nombre y decir que venía de Tijuana. Traté de explicarles dónde vivíamos, pero no sabía las direcciones en inglés, y todo sonaba confuso. Las autoridades la habían puesto temporalmente con una familia de acogida mientras trataban de localizar a su familia. Pero la burocracia era lenta, y la barrera del idioma complicaba todo. La familia Richardson eran buenas personas, continuó Ope, pero también eran muy religiosos y conservadores. Creían que Dios me había puesto en su camino por una razón. Cuando pasaron meses sin que apareciera mi familia, empezaron a decir que tal vez era mejor que me quedara con ellos permanentemente. Me contó que había tratado de escapar varias veces durante los primeros años, siempre hacia el sur, siempre buscando el camino de regreso a casa. Pero era menor de edad, no tenía documentos, y cada vez la encontraban y la regresaban con los Richardson. Cuando cumplí 18, me dijo, traté de buscarlos formalmente. Pero no sabía por dónde empezar. No tenía documentos mexicanos, mi inglés todavía no era perfecto, y frankly, después de tantos años, empecé a dudar mis propios recuerdos. Saqué la bolsa que había traído conmigo, llena de fotografías familiares. Para que no dudes más tus recuerdos, le dije, poniendo sobre la mesa foto tras foto de su niñez. Ope tomó cada fotografía con manos temblorosas. Oh, Dios mío, susurraba con cada imagen. Me acuerdo de este día. ¿Y de esta fiesta? ¿Y de este vestido que tanto me gustaba? Había una foto en particular de ella a los 6 años, sentada en el regazo de su papá mientras él le enseñaba a tocar la guitarra. Ope se quedó mirando esa foto durante largo rato. Papá, susurró. ¿Cómo está papá? Tuve que decirle que su papá había muerto hace 15 años de un ataque al corazón. Vi cómo su cara se descompuso, como si acabara de perder a su padre por segunda vez. Lo siento, me dijo, tomando mi mano. Siento no haber estado allí para ustedes. Tú no tienes nada que sentir, mi amor, le respondí. Tú fuiste la víctima en todo esto. Pasamos 2 horas en esa oficina, compartiendo 40 años de vida en fragmentos pequeños. Ella me mostró fotos en su teléfono de sus hijos adoptivos, de su esposo David, de su casa con el jardín bonito que había visto en internet. Yo le conté sobre sus hermanos Roberto, Carmen y Javier, sobre sus sobrinos que no conocía, sobre la vida que habíamos construido siempre con un lugar vacío para ella. ¿Ellos quieren conocerme?, me preguntó, y en su voz escuché la misma inseguridad que había escuchado cuando era una niña pequeña y quería saber si la querían en algún juego. Mi amor, le dije, ellos han estado esperando conocerte durante 40 años. Antes de despedirnos, Ope me dio algo que hizo que todo fuera real de una manera que las palabras no podían. Me dio una fotografía de ella de su graduación de la escuela de enfermería, autografiada en la parte de atrás, para mi madre, donde quiera que esté. Con amor, tu hija Esperanza. La he cargado en mi cartera durante 28 años, me dijo. Esperando el día cuando pudiera dársela. Ese pequeño pedazo de papel fue la prueba que mi corazón necesitaba. Mi hija nunca había dejado de amarme. Nunca había dejado de esperar este momento.
Una semana después de nuestro primer encuentro, Ope me pidió que fuéramos a su casa en Chula Vista. Quiero que conozcas a David y a mis hijos, me dijo por teléfono. Y hay algo especial que quiero mostrarte. Roberto manejó de nuevo, pero esta vez el viaje se sintió completamente diferente. Ya no iba a conocer a una extraña, iba a visitar a mi hija en su hogar. El nerviosismo seguía allí, pero ahora estaba mezclado con emoción y curiosidad. La casa de Ope era exactamente como la había imaginado desde las fotos, pequeña pero acogedora, con un jardín frontal lleno de rosales en plena floración. Había un carro en la entrada y juguetes de perro esparcidos por el patio, señales de una vida familiar activa y feliz. Ope salió a recibirnos antes de que pudiéramos tocar la puerta. Vestía jeans y una camiseta casual, y se veía más relajada que en nuestro primer encuentro formal en la oficina. Mamá, me dijo, abrazándome como si fuera lo más natural del mundo. Era la primera vez que me llamaba mamá, sin dudas en la voz, y esa simple palabra me llenó el corazón de alegría. David resultó ser un hombre gentil de unos 60 años, con canas distinguidas y una sonrisa tímida pero sincera. Me saludó en español cuidadoso, claramente había estado practicando para poder comunicarse conmigo. Señora Morales, me dijo, tomando mis manos en un gesto que me recordó al padre Miguel cuando consolaba a los feligreses, soy muy feliz de conocer a la madre de Ope. Ella ha hablado de usted toda nuestra vida juntos. Sus hijos adoptivos, Marcus y Lisa, eran adultos ya, pero vinieron especialmente para conocer a la familia recién descubierta de su madre adoptiva. Marcus tenía 25 años y trabajaba como maestro de primaria. Lisa tenía 22 años y estaba terminando sus estudios de psicología. Mrs. Morales, me dijeron en inglés, con Sofía traduciendo, Thank you for raising such an amazing woman. Ope has been the best mom we could have asked for. Ver a mis nietos adoptivos estadounidenses alabar a mi hija me llenó de un orgullo que no sabía cómo expresar. Mi Esperancita había tomado el amor maternal que yo le había enseñado y lo había multiplicado, creando una familia hermosa a partir de niños que necesitaban amor tanto como ella había necesitado una familia. Después de las presentaciones y una comida deliciosa donde Ope me enseñó que había aprendido a cocinar algunos platillos mexicanos, aunque admitió riéndose que nunca habían quedado como los míos, me llevó a su recámara para mostrarme algo especial. Mamá, me dijo, abriendo una cómoda antigua, hay algo que he guardado durante todos estos años, esperando el día cuando pudiera preguntarte sobre esto. Sacó una caja pequeña de madera, obviamente hecha a mano, con diseños tallados que inmediatamente reconocí. Era el trabajo de carpintería de mi difunto esposo. Él había hecho esa caja para guardar los tesoros pequeños de Esperancita cuando cumplió 7 años. ¿Reconoces esto?, me preguntó Ope, acariciando la superficie tallada. Tu papá la hizo para ti, le dije, con la voz quebrada por la emoción. Para que guardaras tus tesoros especiales. Logré salvarla aquella noche, me contó. La tenía agarrada cuando nos metimos al río. Aun cuando perdí todo lo demás, logré salvar esta caja. Ope abrió la caja cuidadosamente. Adentro había objetos pequeños que reconocí inmediatamente, una pulsera de cuentas que le había regalado para su 6º cumpleaños, una fotografía mía embarazada de Roberto, una medalla de la Virgen de Guadalupe que habíamos comprado juntas en el mercado, y algo que me cortó la respiración. Era una carta pequeña, escrita en mi propia letra, amarillenta por los años pero todavía legible. La había escrito para ella cuando tenía 8 años, después de una pelea pequeña sobre hacer la tarea. Ope me leyó la carta en voz alta. Mi queridísima Esperancita, sé que a veces soy estricta contigo sobre la escuela, pero es porque te amo tanto que quiero que tengas todas las oportunidades del mundo. Quiero que seas fuerte, inteligente y bondadosa. Quiero que sepas que sin importar qué pase en la vida, siempre serás mi bebé especial. Nunca olvides cuánto te ama tu mamá. Con todo mi corazón, mamá. Escuchar mis propias palabras de hace más de 50 años, preservadas cuidadosamente por mi hija durante toda una vida de separación, me hizo llorar como no había llorado desde el día que la perdí. Esta carta, me dijo Ope, fue lo que me mantuvo cuerda durante los años más difíciles. Cuando dudaba si mis recuerdos eran reales, cuando los Richardson trataban de convencerme de que mi familia anterior no había sido buena para mí, yo leía esta carta y sabía la verdad. Sabía que había sido amada. Pero había más tesoros en la caja. Ope sacó un pequeño cuaderno de notas donde había escrito recuerdos de nuestra vida juntas. Páginas y páginas de memorias que había anotado para no olvidarlas, como yo le cantaba para que se durmiera,
cómo cocinábamos tortillas juntas los domingos, cómo me sentaba a su lado cuando tenía pesadillas. Escribí todo lo que podía recordar, me explicó, porque tenía miedo de olvidarte. Leyendo esas páginas fue como recibir un regalo del pasado que no sabía que había perdido. Mi hija había preservado no solo objetos físicos, sino memorias completas de nuestro tiempo juntas. Había mantenido viva nuestra relación en su corazón a través de palabras escritas con cuidado de niña, pero con el amor profundo de una hija. Al final de la caja había algo que no esperaba: fotografías. Pero no eran fotografías viejas que ella hubiera traído de México. Eran fotografías nuevas, de su vida en Estados Unidos, pero todas relacionadas con México de alguna manera. Había fotos de ella visitando el barrio mexicano de San Diego, comiendo tacos de un puesto callejero. Fotos de ella en celebraciones del 5 de mayo, vistiendo ropa tradicional mexicana. Fotos de ella enseñando a Marcus y Lisa a hacer papel picado para el Día de los Muertos. Nunca dejé de ser mexicana, me dijo Ope, aunque tuve que aprender a ser americana también. Cada año, en el Día de las Madres, iba a la iglesia mexicana aquí en San Diego y encendía una vela por ti. No sabía si estabas viva o muerta, pero sabía que eras mi madre y que merecías ser honrada. Esa revelación me quitó lo poco de aliento que me quedaba. Durante todos estos años, mientras yo encendía velas por ella en Tijuana, ella estaba encendiendo velas por mí en San Diego. Habíamos estado conectadas espiritualmente todo este tiempo, sin saberlo. ¿Puedo preguntarte algo, mamá?, me dijo Ope, después de guardar cuidadosamente todos los tesoros de vuelta en la caja. Lo que quieras, mi amor. ¿Me perdonas por no haber luchado más fuerte para regresar a casa? ¿Me perdonas por haberme vuelto americana? ¿Me perdonas por haber construido una vida sin ustedes? Tomé la cara de mi hija entre mis manos, mirándola a los ojos como había hecho tantas veces cuando era pequeña y necesitaba que la tranquilizara. Mi niña preciosa, le dije, no hay nada que perdonar. Tú hiciste exactamente lo que yo te enseñé, sobreviviste, fuiste fuerte, fuiste bondadosa, y amaste a otros. Estoy orgullosa de la mujer que te convertiste. Estoy orgullosa de la familia que creaste. Estoy orgullosa de que hayas mantenido vivo tu corazón mexicano mientras te volvías americana. Esa noche, cuando regresamos a Tijuana, llevé conmigo algo más precioso que cualquier tesoro, la certeza absoluta de que el amor entre una madre y una hija puede sobrevivir cualquier separación, cualquier distancia, cualquier cantidad de años. Mi hija había guardado mi amor en una caja de madera durante 40 años. Ahora yo iba a guardar su amor en mi corazón para el resto de mi vida. 3 semanas después de mi primera visita a la casa de Ope, ella me llamó con una urgencia en la voz que no había escuchado antes. Mamá, me dijo, necesito verte. Hay algo muy importante que descubrí y que necesito contarte en persona. ¿Puedes venir mañana? Roberto y yo cruzamos la frontera al día siguiente, preguntándonos qué podría ser tan importante que no se podía discutir por teléfono. Ope nos esperaba en su casa, pero esta vez no estaba sola. David estaba con ella, y también había una mujer mayor que no conocía, de unos 70 años, con cabello blanco y ojos bondadosos. Mamá, me dijo Ope después de los saludos, hay algo sobre mi rescate aquella noche que nunca entendí completamente. Pero esta semana, finalmente encontré las respuestas. Me presentó a la mujer mayor. Era Margaret Wilson, una trabajadora social retirada que había manejado el caso de Ope en los años 80. Señora Morales, me dijo Margaret en español sorprendentemente bueno, he estado esperando conocerla durante casi 40 años. No entendía lo que quería decir, pero algo en su expresión me hizo saber que estaba por escuchar algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre aquella noche terrible. Siéntese, por favor, me dijo Ope, guiándome a la mesa del comedor donde había documentos esparcidos. Lo que voy a contarte va a ser difícil de escuchar, pero necesitas conocer la verdad completa. Margaret Wilson abrió una carpeta llena de papeles oficiales, fotografías viejas y lo que parecían ser reportes policiales. Empezó a hablar con voz suave pero clara. Esperanza, me dijo, la noche que usted perdió a su hija no fue como creímos durante todos estos años. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué quiere decir? Ope tomó mi mano antes de continuar. Mamá, aquella noche yo no fui arrastrada río abajo por la corriente. Entonces, ¿qué pasó?, pregunté, aunque algo en mi alma ya empezaba a sospechar que la respuesta iba a ser dolorosa. Margaret sacó un reporte policial amarillento.
Según las investigaciones que hicimos después, Ope no fue rescatada del río por guardias fronterizos. Fue tomada. ¿Tomada? ¿Por quién? Por una pareja americana que estaba en la orilla esa noche, continuó Margaret. John y Patricia Richardson. Habían estado tratando de adoptar un niño durante años sin éxito. Estaban en la zona esa noche, supuestamente pescando, cuando vieron la travesía ilegal. Ope apretó mi mano más fuerte. Mamá, ellos me sacaron del río cuando nos separamos, pero no me entregaron a las autoridades inmediatamente. Margaret sacó más documentos. Los Richardson llevaron a Ope a su casa esa noche. Le dieron ropa seca, comida, un lugar para dormir. Pero en lugar de llamar a la policía o a servicios sociales como era su obligación legal, la mantuvieron escondida durante 3 semanas. El mundo empezó a girar alrededor mío. ¿3 semanas? Durante esas 3 semanas, continuó Ope con lágrimas en los ojos, yo les rogué que me dejaran llamar a casa, que me llevaran de vuelta a Tijuana. Pero ellos me decían que era peligroso, que la policía mexicana me iba a arrestar, que tú probablemente habías muerto en el río tratando de buscarme. Margaret siguió con la cronología horrible. Finalmente, después de 3 semanas de tenerla escondida, los Richardson la encontraron en su propiedad y la entregaron a las autoridades como si acabaran de descubrirla. Para entonces, cualquier búsqueda oficial había terminado. Los archivos mostraban que la niña había aparecido sola, sin familia conocida. Pero yo la busqué, susurré, sintiendo como si el suelo se estuviera abriendo bajo mis pies. Fui a la policía, a los hospitales. Lo sé, me dijo Margaret gentilmente. Encontré los reportes de su búsqueda en los archivos mexicanos. Pero para cuando usted hizo los reportes oficiales, Ope ya estaba en el sistema americano bajo custodia de los Richardson. Y en esos días, la comunicación entre las autoridades mexicanas y americanas era limitada. Ope secó las lágrimas de mis mejillas con sus dedos. Mamá, durante esas 3 semanas, cada noche lloraba pidiendo que me llevaran a casa contigo. Los Richardson finalmente me dijeron que si seguía llorando por mi familia anterior, nunca me iban a ayudar a encontrar una familia real, punto. La rabia que sentí en ese momento era como fuego en mis venas. ¿Me estás diciendo que te secuestraron? ¿Qué pasaste 40 años con las personas que te secuestraron? No fue tan simple, me dijo Ope, como si estuviera tratando de proteger mis sentimientos incluso mientras me contaba esta verdad horrible. Los Richardson no eran personas malvadas. Realmente creían que estaban salvándome de una vida de pobreza y peligro. En su mente retorcida, pensaban que me estaban dando una oportunidad mejor. Margaret sacó más papeles. Los Richardson manipularon el sistema desde el principio. John Richardson tenía contactos en el Departamento de Servicios Sociales. Sabían exactamente qué decir y cómo presentar el caso para que Ope pareciera una niña abandonada en lugar de una niña secuestrada. ¿Por qué nunca dijiste nada cuando eras mayor?, le pregunté a Ope. Lo intenté, me respondió. Cuando cumplí 18 años, fui a la policía para reportar lo que había pasado. Pero para entonces, los Richardson habían creado una historia completa sobre cómo me habían salvado de una situación peligrosa. Tenían documentos, testimonios de vecinos que decían que yo había llegado a su casa sola y asustada. Margaret me mostró copias de los reportes que Ope había hecho cuando era joven adulta. El problema era que Ope no tenía evidencia concreta de lo que realmente había pasado. Era su palabra contra la de una pareja respetable con conexiones en la comunidad. Además, continuó Ope, para entonces, Marcus y Lisa ya eran parte de la familia Richardson. Si yo exponía la verdad sobre mi adopción, podría haber afectado la custodia de ellos también. No quería destruir la única familia que conocían. Entendí entonces el sacrificio terrible que mi hija había hecho. Para proteger a sus hermanos adoptivos, había callado sobre su propio secuestro durante décadas. ¿Los Richardson sabían que yo te estaba buscando?, pregunté. Margaret asintió tristemente. Tenemos evidencia de que interceptaron al menos 3 intentos de contacto durante los años. Cartas que usted envió a organizaciones de búsqueda, llamadas telefónicas a hospitales, incluso una visita que hizo usted a San Diego en 1987. ¿Yo fui a San Diego en 1987? No recordaba eso. Ope sacó una fotografía borrosa de un archivo. Era una foto de seguridad de un hospital, y claramente se veía una mujer que era yo, pero más joven,
hablando con alguien en un mostrador de recepción. «¿Fuiste al hospital Sark Chula Vista?», me dijo Ope. Exactamente donde yo estaba trabajando como estudiante de enfermería en ese momento. Pero los Richardson habían puesto alertas en todos los hospitales locales sobre cualquier persona mexicana que preguntara por mí. Margaret continuó: «Cuando usted llegó preguntando por su hija, la secretaria siguió el protocolo que los Richardson habían establecido. Le dijeron que no había registro de ninguna Esperanza Morales, y discretamente la dirigieron a otra oficina donde un supuesto oficial de inmigración le dijo que era peligroso para usted estar allí sin documentos». El horror de esta revelación me golpeó como una avalancha. «¿Estás diciendo que estuve en el mismo edificio que mi hija y los Richardson me engañaron para que me fuera?». «Sí», me dijo Ope, llorando ahora sin contenerse. «Yo estaba trabajando en el tercer piso ese día. Si hubieras subido un piso más». 40 años de separación que pudieron haberse terminado en un momento, destruidos por la manipulación de personas que se creían salvadoras pero que en realidad eran secuestradores. La verdad completa era aún más devastadora de lo que había imaginado. Mi hija no solo había sido separada de mí por accidente, había sido activamente mantenida separada por personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Pero entonces Ope me dijo algo que cambió mi perspectiva sobre todo. «Mamá», me dijo, «estoy furiosa por los años que perdimos. Estoy furiosa por las mentiras que nos dijeron. Pero también estoy agradecida». ¿Agradecida? Porque a pesar de todo lo que hicieron mal, los Richardson me dieron educación, oportunidades, y la oportunidad de convertirme en enfermera. Me permitieron ayudar a otros niños, incluso si no me ayudaron a mí de la manera correcta. Mi hija, incluso después de descubrir que había sido secuestrada, encontraba maneras de encontrar gratitud en su experiencia. Era la lección más profunda de perdón y resistencia que había recibido jamás. Pero ahora sabía la verdad completa. Y la verdad era que mi familia había sido deliberadamente destrozada por personas que pensaron que sabían mejor que nosotros lo que era bueno para mi hija. La pregunta ahora era, ¿qué íbamos a hacer con esta verdad? Una semana después de conocer la verdad completa sobre el secuestro de mi hija, Ope me pidió que organizáramos una reunión familiar grande. «Mamá», me dijo, «quiero conocer a todos mis hermanos y sobrinos. Pero también quiero que ellos conozcan la verdad real sobre lo que pasó. Ya no quiero más secretos en nuestra familia». Organizamos la reunión para un sábado en mi casa en Tijuana. Carmen vino desde Guadalajara con sus 3 hijos. Javier llegó desde Los Ángeles con Jennifer y sus 2 hijas. Roberto estaba allí, por supuesto, junto con Sofía y otros primos que habían escuchado sobre el milagro de la hermana encontrada. Ope cruzó la frontera con David, Marcus y Lisa. Era la primera vez que mi nieta americana pisaba suelo mexicano, y la primera vez que mis nietos estadounidenses conocían la casa donde había crecido su madre adoptiva. Preparamos una comida enorme. Toda la familia ayudó a cocinar los platillos favoritos de Ope cuando era niña: mole poblano, chiles rellenos, arroz con leche, tortillas hechas a mano. La casa se llenó de olores familiares y voces mezclando español e inglés. Pero yo sabía que después de la comida tendría que contar la verdad completa. No solo la historia hermosa del reencuentro, sino la realidad horrible de cómo habíamos sido separados deliberadamente durante 40 años. Cuando todos estuvimos reunidos en la sala después de comer, pedí atención. 20 personas se sentaron en sillas, en el suelo, recargadas en las paredes, todas mirándome con expectación. «Familia», comencé, «durante 40 años ustedes han conocido solo una parte de la historia sobre la pérdida de Esperanza. Hoy van a escuchar toda la verdad». Le conté todo. El secuestro encubierto, las manipulaciones de los Richardson, los intentos interceptados de comunicación, incluso mi visita frustrada al hospital en 1987 donde estuve tan cerca de encontrar a mi hija. El silencio que siguió a mi relato fue pesado como plomo. Vi rabia en los ojos de Roberto, shock en la cara de Carmen, lágrimas de frustración en los ojos de Javier. Los nietos, tanto los mexicanos como los americanos, se miraban entre sí tratando de procesar esta información abrumadora. Marcus, el hijo adoptivo mayor de Ope, fue el primero en hablar. «Señora Morales», me dijo en español cuidadoso, «¿está diciendo que mis padres, que John y Patricia, secuestraron a Ope?». La pregunta colgó en el aire como humo. Ope tomó la mano de Marcus antes de responder. «Marcus», le dijo gentilmente, «ellos pensaron que estaban haciendo lo correcto. En su mente, me estaban salvando.
pero sí, técnicamente, lo que hicieron fue secuestro. Lisa, la hija menor, empezó a llorar. Pero eso significa que toda nuestra infancia fue construida sobre una mentira, susurró. Carmen se levantó de su silla y se acercó a Lisa. Mija, le dijo, abrazando a esta nieta que acababa de conocer, tu infancia no fue una mentira. El amor que Ope te dio era real. La familia que crearon juntos era real. Lo que fue mentira fueron las circunstancias que los juntaron. Javier, siempre el más práctico de mis hijos, hizo la pregunta que todos estaban pensando pero nadie se atrevía a vocalizar. Mamá, me dijo, ¿qué vamos a hacer ahora con esta información? ¿Vamos a demandar? ¿Vamos a buscar justicia legal? Ope se puso de pie, mirando a toda la familia reunida. Yo he pensado mucho sobre eso durante esta última semana, dijo. Y he decidido que no voy a buscar venganza legal contra los Richardson. ¿Por qué no?, preguntó Roberto, con la voz llena de indignación justa. Ellos te robaron de nosotros. Nos robaron 40 años contigo. ¿Por qué?, respondió Ope, John y Patricia Richardson murieron hace 5 años. Y porque buscar justicia legal no me va a devolver esos 40 años. Pero sí puede destruir la paz que Marcus y Lisa han encontrado al entender finalmente su propia historia. Marcus asintió agradecido. Ope nos ha dado la oportunidad de procesar esto como familia, dijo. Los Richardson fueron nuestros padres por 20 años. No fueron perfectos, y ahora sabemos que cometieron errores terribles, pero también nos dieron amor y oportunidades. Sofía, mi nieta mexicana, se acercó a Marcus y Lisa. Ustedes siempre van a ser nuestros primos, les dijo en inglés. La sangre no es lo único que hace una familia. Jennifer, la esposa americana de Javier, habló por primera vez desde que había escuchado toda la historia. Esperanza, le dijo a Ope, como alguien que también emigró a este país, entiendo lo que has vivido. La fortaleza que has mostrado, no solo para sobrevivir sino para prosperar y crear una familia llena de amor, es extraordinaria. Entonces pasó algo hermoso. Los nietos, tanto los mexicanos como los americanos, empezaron a hacerse preguntas unos a otros. Los hijos de Carmen querían saber cómo era vivir en Estados Unidos. Las hijas de Javier querían aprender palabras en español. Marcus y Lisa querían escuchar historias sobre la cultura mexicana que su madre adoptiva había mantenido viva secretamente durante todos estos años. La tarde se convirtió en una celebración espontánea de reunificación. Ope sacó su guitarra, había aprendido a tocar como su papá, aunque nunca lo había conocido realmente, y cantamos canciones tradicionales mexicanas. Los nietos americanos trataron de seguir las letras, riéndose de sus errores de pronunciación. David, el esposo de Ope, me tomó aparte durante un momento tranquilo. Señora Morales, me dijo, quiero que sepa que Ope siempre habló de usted con tanto amor. Incluso cuando no sabía si estaba viva o muerta, siempre decía que usted era la mujer más fuerte que había conocido. ¿Ella realmente hablaba de mí?, pregunté, porque después de 40 años, era difícil creer que había permanecido viva en el corazón de mi hija. Todo el tiempo, me aseguró David. Especialmente cuando nuestros hijos eran pequeños. Ella les contaba historias sobre su madre en México que les enseñaba a cocinar, que les cantaba para que se durmieran, que las protegía como una leona protege a sus cachorros. Esa noche, cuando la fiesta estaba terminando y los huéspedes empezaron a irse, Ope se quedó un momento más conmigo en la cocina. Mamá, me dijo mientras lavábamos los platos juntas como habíamos hecho tantas veces cuando ella era niña, hay algo más que necesito preguntarte. Dime, mi amor. ¿Puedes perdonarme por haber sido feliz durante estos 40 años? ¿Puedes perdonarme por haber amado a los Richardson a pesar de lo que hicieron? ¿Puedes perdonarme por haber construido una vida que no incluía regresar a buscarte más activamente? Dejé el plato que estaba lavando y me volteé para mirar a mi hija. Mi niña preciosa, le dije, no hay nada que perdonar. Tú hiciste exactamente lo que yo te enseñé, sobreviviste, fuiste bondadosa, creaste amor donde encontraste dolor. Estoy orgullosa de cada decisión que tomaste, incluso las que no entiendo completamente. Pero mamá, insistió, me casé, adopté hijos, viví toda una vida sin ustedes. ¿No te duele eso? Tomé su cara entre mis manos, como había hecho 1000 veces cuando era pequeña. Mi amor, el hecho de que hayas sido capaz de amar tan completamente después de haber perdido tanto es la prueba de que te crié bien.
El hecho de que hayas creado una familia hermosa es la prueba de que el amor que te di cuando eras niña siguió viviendo en tu corazón. Esa noche, Ope y su familia se quedaron en mi casa. Por primera vez en 40 años, me dormí sabiendo que mi hija estaba bajo el mismo techo que yo. Escuché su respiración suave en la habitación de al lado, y por primera vez en décadas, mi corazón se sintió completamente en paz. La verdad había salido a la luz. La familia había sido reunida. Los secretos habían sido revelados y procesados con amor en lugar de con venganza. Pero lo más importante era que habíamos elegido el perdón sobre la amargura, la gratitud sobre el resentimiento, y el amor sobre la rabia. La prueba más difícil había sido superada, habíamos enfrentado la verdad completa y habíamos elegido seguir siendo una familia más grande y más compleja, pero una familia al fin. 6 meses después de esa reunión familiar que cambió todo, estoy sentada en mi patio en Tijuana, escribiendo estas últimas palabras de mi historia mientras el sol se pone detrás de las montañas. Pero ya no estoy sola como estuve durante tantos años. Ope viene a visitarme cada 2 semanas, a veces con David, a veces con Marcus y Lisa, a veces sola cuando necesita hablar conmigo en español sobre cosas que solo una madre puede entender. ¿Saben lo que es más hermoso de todo esto? No es solo que recuperé a mi hija perdida. Es que descubrí que el amor verdadero nunca se pierde realmente. Durante 40 años, creí que había perdido a mi hija para siempre, pero la verdad es que ella había estado cargando mi amor en su corazón todo este tiempo, usándolo para amar a otros, para cuidar a otros, para crear belleza en el mundo. Mi casa ahora está llena de fotografías nuevas. Ope me trajo álbumes completos de su vida durante estos 40 años, su graduación de la escuela de enfermería, su boda con David, los primeros días con Marcus y Lisa cuando eran pequeños, celebraciones de Navidad, cumpleaños, momentos ordinarios que para mí son extraordinarios porque son pedazos de la vida de mi hija que pensé que nunca conocería. Pero también hay algo más profundo que ha cambiado. Ope ha decidido aprender español otra vez, no solo las palabras básicas que recordaba, sino el español completo y fluido que hablaba cuando era niña. Viene a mi casa 2 tardes por semana para que le enseñe, y es como tener a mi niña pequeña de vuelta, preguntándome sobre palabras, sobre significados, sobre las sutilezas de un idioma que es mucho más que palabras, es cultura, es historia, es alma. Mamá, me dijo la semana pasada mientras practicábamos conjugaciones de verbos en mi cocina, quiero que mis nietos mexicanos y mis nietos americanos puedan hablar entre ellos sin necesidad de traductor. Y está funcionando. Marcus y Lisa vienen conmigo y Ope para las lecciones de español. Mis nietos mexicanos van a San Diego para lecciones de inglés. Los fines de semana, cuando ambas familias se reúnen, la casa se llena de una mezcla hermosa de 2 idiomas, 2 culturas, pero una sola familia. Roberto me dijo hace poco, mamá, desde que Esperanza regresó, tú te ves 20 años más joven. Y tiene razón. La carga que llevé durante 40 años se ha levantado de mis hombros. Ya no me despierto con esa sensación de que algo fundamental falta en mi vida. Carmen y sus hijos ahora planean sus vacaciones para coincidir con las visitas de Ope. Javier y Jennifer han empezado a venir desde Los Ángeles más frecuentemente, trayendo a sus hijas para que conozcan a su tía recién descubierta. La familia que se había sentido incompleta durante décadas finalmente está completa. Pero hay algo más que quiero compartir, algo que tal vez sea lo más importante de toda esta historia. Ope me contó que ha decidido convertir su experiencia en algo que pueda ayudar a otras familias. Mamá, me dijo un día mientras cocinábamos mole juntas, quiero trabajar con organizaciones que ayuden a reunificar familias separadas por inmigración. Quiero usar mi historia para darles esperanza a otras madres que han perdido a sus hijos, y a otros hijos que han perdido a sus familias. Ya ha empezado. Ope ahora trabaja como voluntaria con una organización en San Diego que especializa en reunificaciones familiares. Usa su historia, nuestra historia, para mostrarles a otras familias que los milagros sí pueden pasar, que nunca es demasiado tarde para encontrar a los que amas, que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier separación. El mes pasado, me invitó a acompañarla a una de estas reuniones. Vi a Ope hablando con una madre guatemalteca que había perdido a su hijo durante un cruce fronterizo hace 15 años. Vi cómo los ojos de esa madre se llenaron de esperanza cuando Ope le contó nuestra historia. Señora, le dijo Ope a esa madre, yo perdí a mi mamá por 40 años, pero el amor nos mantuvo conectadas. Su hijo la está buscando tanto como usted lo busca a él. No se rinda. En ese momento, entendí que todo el dolor que habíamos sufrido, toda la separación que habíamos soportado,
había servido para algo más grande que nosotras mismas. Nuestra historia de pérdida y reencuentro se había convertido en esperanza para otros. ¿Saben lo que me dijo Ope la última vez que nos vimos? Mamá, durante 40 años pensé que había perdido mi identidad mexicana. Pero ahora entiendo que nunca la perdí. Estaba guardada aquí, y se tocó el corazón, esperando el momento correcto para florecer de nuevo. Y es verdad. Ope ha empezado a cocinar los platillos que le enseñé cuando era niña. Ha empezado a celebrar el Día de los Muertos con sus hijos americanos, explicándoles que es una manera hermosa de honrar a los que se han ido. Ha empezado a contarles a sus nietos sobre México, sobre sus tradiciones, sobre la familia que tienen aquí. Cada domingo, Ope viene a misa conmigo en la iglesia de San José aquí en Tijuana. Se sienta a mi lado como hacía cuando era niña, y cantamos juntas las canciones que ella nunca olvidó completamente. Después de misa, encendemos velas juntas, ya no por los muertos, sino por los vivos, por la gratitud, por el milagro de estar juntas otra vez. Esta mañana, mientras tomaba mi café de olla y miraba el naranjo en mi patio, me di cuenta de algo importante. Durante 40 años, pensé que mi historia era una historia de pérdida. Pero ahora entiendo que siempre fue una historia de amor. El amor no se pierde cuando las personas se separan físicamente. El amor crece, se transforma, encuentra nuevas maneras de expresarse, pero nunca muere. Mi hija llevó mi amor en su corazón durante 40 años y lo usó para amar a otros. Yo llevé su memoria en mi alma durante 40 años y la usé para ser una mejor madre para mis otros hijos. Ninguno de esos años fue perdido. Todos fueron años de amor, aunque fuera amor a distancia. Ahora, cuando otras madres me preguntan cómo sobreviví tantos años sin saber si mi hija estaba viva o muerta, les digo esto: el amor de madre es como el sol. Aunque no puedas verlo durante la tormenta, sigue brillando detrás de las nubes. Y cuando finalmente sale de nuevo, te das cuenta de que nunca se había ido realmente. Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 69 años. Vivo en Tijuana, México, en una casita de muros color rosa. Y después de 40 años de dolor, he aprendido que la esperanza nunca muere. A veces se esconde, a veces parece imposible, pero siempre encuentra una manera de regresar a nosotros. Si están escuchando mi historia y han perdido a alguien que aman, no se rindan. Sigan buscando. Sigan amando. Sigan esperando. Los milagros toman tiempo, pero cuando llegan, son más hermosos de lo que jamás imaginaron. Mi familia está completa ahora. Mi corazón está en paz. Y cada día que amanece, doy gracias por el regalo más grande que la vida me pudo dar, una segunda oportunidad de ser la madre de mi hija. Esta es mi historia. Esta es mi verdad. Y esta es mi promesa, que el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa.